Hola, mi nombre es Manuel Area y quisiera hablarles hoy sobre lo que es el concepto de competencia digital y abordar también en qué medida podemos trabajar este concepto a través de las TIC, a través de las tecnologías de la información y comunicación en las escuelas. Para ello, convendría que miráramos y retrocediéramos nuestra mirada a lo que era el comienzo, el origen de la escuela como institución. Y eso es volver la vista hacia el siglo XIX, que es donde se fundan y se crean las escuelas como un proceso educativo en masa desarrollado por los gobiernos. Recuerden que es a mediados del siglo XIX, finales, según los países, cuando surge el concepto de sistema escolar. Este sistema escolar, como les digo, que pretendía la educación en masa de toda la población, pretendía básicamente alfabetizar, es decir, enseñar a leer y escribir para poder acceder a la cultura de los libros. En consecuencia, es una institución impulsada por los gobiernos nacionales que nació al servicio de la construcción del concepto de ciudadanía nacional. Se pretendía formar ciudadanos que tuviesen conocimiento de lo que era la historia, de lo que era la literatura, la geografía propia de cada estado que estaba emergiendo y al que respondía ese sistema escolar. Y a la vez no debemos olvidar que fue una institución que nació bajo el desarrollo de un nuevo modelo económico como fue la llamada sociedad industrializada. Por eso, de algún modo, algunos autores hablan de que la escuela vendría a ser como una especie de sinónimo de la fábrica. Bueno, los procesos de enseñanza a lo largo del siglo XIX y sobre todo en nuestro último siglo XX ha sido caracterizada, o la enseñanza que se desarrollaba en las escuelas, como el intento de transmitir esas señas de identidad nacional a los ciudadanos de cada uno de los países. El libro de texto era el canon cultural, sobre todo el libro de texto. Si hay algún material didáctico generado expresamente desde la institución escolar, es precisamente el libro de texto, ¿no? El culto al material impreso. A la vez, aprender era, como pueden ustedes comprobar ahí, era acumular datos, fundamentalmente memorizarlos para luego reproducirlos en un examen. El profesor, de algún modo, el docente, era el protagonista de todo el proceso didáctico de enseñanza, era el que tomaba decisiones, el que actuaba, el que dictaba, que explicaba, que corregía, que evaluaba, en definitiva, el gran centro de enseñanza, y el tipo de metodología didáctica utilizada era caracterizada por lo que se conoce como la metodología por exposición, es decir, el profesor expone, muestra lo que él ya sabe y los alumnos aprenden por recepción. Bueno, evidentemente este modelo de escolaridad ha sido predominante en este siglo XX, pero a la llegada del siglo XXI, con la aparición de las tecnologías digitales, con la explosión a gran escala de la denominada sociedad informacional, este modelo se está quedando obsoleto, anticuado. Por ello, la escuela del siglo XXI tiene que replantearse, redefinir qué significa alfabetizar para esta nueva sociedad digital. ¿Qué significa ser un ciudadano culto de este comienzo del siglo XXI? Entre las propuestas, y hablo en particular del currículum del sistema escolar español, en la última reforma curricular que se ha realizado, se ha incorporado lo que se conoce como una nueva competencia denominada tratamiento de la información y competencia digital. ¿Qué es la competencia digital y, sobre todo, cómo enseñarla? ¿Qué significa enseñarla? En primer lugar, y por decirlo en pocas palabras, la competencia digital significa aprender, que los estudiantes aprendan a acceder a la información. Y eso significa que tenemos que trabajar con ellos las habilidades instrumentales para que a través de las distintas tecnologías, sean tecnologías de los libros, pero fundamentalmente tecnologías digitales, sepan utilizarlas para localizar información, y información que sea útil para sus propósitos, para que les resuelva problemas. No solo hacer búsquedas sin más, sino búsquedas racionalizadas. A la vez, esa competencia digital implica que debe saber transformar la información que encuentra en las múltiples tecnologías, transformarla en conocimiento. Es decir, que es capaz de plantearse problemas, el estudiante, claro, analizar esos problemas, interpretar la información que encuentre, analizarla críticamente.
y saber utilizarla con significado. Por eso hablamos de que una cosa es encontrar información y otra transformarla en conocimiento. Y esto implica la activación por parte de los estudiantes de habilidades cognitivas de alto nivel, de análisis, de contraste, de comparación, de expresión, etc. Pero la competencia digital supone, además de saber buscar información y analizarla, supone también ser capaz de expresarse y saber comunicarse digitalmente, por escrito, audiovisualmente. Es decir, el estudiante posee, digamos, los conocimientos y habilidades para poder crear documentos, insisto, sea en formato escrito o textual, sea en formato audiovisual, en formato hipertexto o en formato multimedia, y difundir ese conocimiento que él construye a través de estas múltiples tecnologías. Y a la vez también la competencia digital implica trabajar las actitudes y los valores. Es decir, que el estudiante adquiera también un conjunto de valores que le permitan utilizar de forma democrática y ética toda la información y las tecnologías. ¿Cómo enseñar esto? Hemos presentado en qué consiste y qué enseñar de la competencia digital, pero ¿cómo enseñarlo? Pues básicamente tiene que ser a través de una metodología basada en el desarrollo de actividades. Para ello les presento ahí 4 principios o criterios básicos que debe tener en cuenta un profesor a la hora de planificar y desarrollar esas actividades destinadas a desarrollar en sus estudiantes las competencias digitales. La primera de ellas es que las actividades les sirvan para que los estudiantes aprendan a través de la acción, aprendan a través de su propia experiencia, no a través de la mera recepción de información, sino que los estudiantes, a través de las actividades, hagan y desarrollen tareas con valor, con significado y que les sean útiles. Un segundo criterio es que se desarrolle una metodología didáctica que favorezca procesos constructivistas del conocimiento, que el estudiante sea quien construya los significados, no solo los reciba. A la vez, muy importante es que frente a un aprendizaje solo individual se trabaje y se cultiven tareas que impliquen el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, tanto en el contexto del aula como mediadas tecnológicamente. Y un cuarto criterio general sería que utilicemos fuentes y recursos y materiales didácticos de diverso tipo, variados, como pueden ser tanto los libros como, sobre todo, los recursos web 0. Vamos a ejemplificar esto. Vamos a poner algunos ejemplos de tipo de actividades que podrían hacerse. Vean ustedes, ahí, por ejemplo, podemos utilizar las denominadas wikis, que es uno de los recursos de la web 2.0 más utilizados en estos momentos, y tienen un potencial educativo tremendo. ¿Para qué podemos usar wikis? Básicamente, por ejemplo, para pedirles que ellos construyan el diccionario o la enciclopedia de la asignatura, a través imitando de algún modo lo que se conoce como la Wikipedia, ¿no? Pero hacerlo solo en el caso de los contenidos, de los conceptos más relevantes de la asignatura que están trabajando. O podemos utilizar las wikis para que ellos hagan proyectos de trabajo, proyectos de investigación en torno a ciertos aspectos problemáticos de interés para la asignatura, etcétera, etcétera. Podemos pedir y utilizar los blogs, otro de los grandes recursos de la web 2.0, pero blogs construidos por los propios estudiantes, a modo de diarios, donde publiciten y proyecten y den a conocer los trabajos de clase, los proyectos que desarrollan, noticias que ellos encuentran en prensa, en internet y las publican en su propio blog, en su blog que también incorporen aquellos objetos digitales que construyan, que busquen y pongan en sus blogs también enlaces que haya en internet de sitios web interesantes para la asignatura. Es muy importante utilizar, por ejemplo, también los foros o espacios para los debates dentro de la clase. En este sentido, actividades o tareas escolares como lo que se conoce como la correspondencia escolar, es decir, clases que se comunican a través de correo o a través de foros, es muy útil este instrumento, o para lo que es el cultivo de los proyectos de aprendizaje de segunda lengua, en inglés, francés, etc. Es también interesante organizar actividades para que los estudiantes creen sus propios vídeos, sus presentaciones multimedia y aprendan también a compartirlas, a publicarlas en internet. A la vez también es evidente que tenemos que
plantearles tareas, actividades que impliquen que ellos tengan que aprender a buscar información a través de los buscadores. Lo importante no es buscar información sin más, sino saber cómo utilizar los distintos recursos que hay en Internet, y hay muchos, para encontrar información valiosa. Podemos también plantear actividades de diálogo bien en tiempo real, como son los chats, o en tiempo más diferido, como son los foros de debate. Las presentaciones multimedia de las que hemos hablado y de los videoclips. Podemos desarrollar actividades de colaboración a través de escuelas o de clases que están dispersas a través del mundo. Internet es una de las grandes cosas buenas que tiene, ¿no? Que nos permite establecer puentes de colaboración, de comunicación, más allá del espacio físico de nuestras aulas. Podemos desarrollar proyectos de trabajo basados en lo que se conoce como las webs o las cazas del tesoro, en las cuales podemos encontrar muchas en Internet. Podemos utilizar las llamadas PDI o pizarras digitales educativas en los contextos presenciales de nuestra aula y utilizar, lógicamente, también los recursos audiovisuales para establecer comunicaciones entre estudiantes, profesores, expertos que están lejanos a través de la videoconferencia. Podemos utilizar también Internet para comunicarnos, nosotros como profesores, con nuestros estudiantes a través de lo que conoceríamos o se denomina tutoría electrónica. Y evidentemente Internet se puede utilizar como un espacio para hacer educación a distancia a través de aulas virtuales en la modalidad que se conoce como e-learning. Y nada más. Muchas gracias.